Hoy empezamos con este tercer taller, como nos ha dicho Elena, y sobre todo hoy vamos a tratar la situación un poco que estamos viviendo. Esta pandemia nos genera un estrés y unas situaciones estresantes en nuestra vida, y lo que vamos a hacer en esta sesión es analizar un poco cuáles son los mecanismos que pueden aparecer, ¿no? Pero creo que antes de todo es importante entender qué es la palabra estrés y qué es lo que eso supone. Entonces, Elena, creo que es importante que nos lo cuentes bien. Bueno, pues el estrés tiene lugar cuando nos enfrentamos a una situación a la que nos sentimos incapaces de enfrentarnos, ¿de acuerdo? O sea, estamos ante una situación que creemos que somos incapaces de superarla. Entonces es cuando tiene lugar el estrés, que puede afectar a distintos ámbitos de nuestra vida, incluso a todos. Y el estrés suele generarse en respuesta a un estímulo externo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una sobrecarga en el trabajo, un problema familiar, pero por lo general el estrés se caracteriza por estar originado por una causa externa, puntual, ¿vale? Vale, vale. Y entonces, ¿y la ansiedad? ¿Qué diferencia? O Bueno, sea, pues la ansiedad, sí, la ansiedad consiste sobre todo en una preocupación totalmente desproporcionada por algo que nosotros creemos que va a ocurrir. O sea, es una respuesta anticipatoria de forma siempre negativa. Vivimos con mucha angustia algo que creemos que va a ocurrir, pero en realidad es muy poco probable que eso ocurra, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que va a ocurrir algo muy malo y eso nos genera muchos síntomas de ansiedad. La ansiedad es más estable en el tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, también se caracteriza mucho por los pensamientos. Existe una cadena de pensamientos negativos, negativos con carga emocional negativa, que la persona siente mucha dificultad para controlar, para frenar, ¿vale? vale, vale. Y entonces, si tuviéramos que diferenciar entre ese estrés o el estar estresado y saber cuándo estás sufriendo un ataque de ansiedad, ¿cómo lo podríamos saber? Bueno, a ver, el estrés se caracteriza sobre todo porque es funcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el estrés llega a nuestras vidas es para algo, ¿vale? Tiene una función. Llega para avisarnos de que algo está ocurriendo y algo tenemos que solucionar. Por ejemplo, tenemos una sobrecarga laboral increíble y nos sentimos estresados. Entonces, cuando sentimos estresados, nuestra mente nos está diciendo, oye, tienes que trabajar sobre esto, ¿vale? Para un poquito, relájate, soluciona un poquito qué es lo que te está generando este estrés, y entonces cuando nosotros conseguimos solucionar o manejar la causa del estrés, el estrés disminuye, ¿vale? Es algo más preciso en el tiempo, más puntual. Sin embargo, un trastorno de ansiedad, que hay muchos trastornos de ansiedad, es más estable en el tiempo y bueno, aunque se comparten muchos síntomas, porque en el estrés y en la ansiedad se comparten síntomas como esa sensación de ahogo, de falta de aire, esas palpitaciones, esa presión en el pecho, eso se comparte, pero en la ansiedad también hay una cosa muy característica que es esa tensión muscular que sienten las personas con trastornos de ansiedad y esos sentimientos constantes de preocupación, de temor y de miedo a que vaya a ocurrir algo. El ataque de pánico, que me has preguntado por él, es un tipo de trastorno de ansiedad y es muy, muy, muy característico y muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta un trastorno de ansiedad, experimenta de forma totalmente brusca una sensación de miedo intenso, de pánico, ¿vale? Por eso se llama ataque de pánico, y esto va acompañado de unos síntomas fisiológicos.
el ataque de pánico dura unos minutos, ¿vale? Dura unos minutos y luego desaparece. Y las personas que tienen un trastorno de pánico establecido, pues luego dentro de X tiempo, esto no se sabe, depende del paciente, depende de las circunstancias, volverá a ocurrir o no volverá a ocurrir. Y las personas que tienen un ataque de ansiedad, en el momento que lo están sintiendo, tienen una necesidad irrefrenable de escapar de la situación que les está generando esa ansiedad, ¿vale? Esa ansiedad. Vale. Claro, entonces supongo que es súper importante el diferenciar bien estas dos, estrés y ansiedad, y más que nada supongo que cuando estamos hablando del paciente respiratorio, ¿no? Porque creo que hay mucha sintomatología que a veces se puede confundir con lo que estaría generando el estrés, la ansiedad o la propia patología respiratoria, ¿no? Pues porque hay muchos pacientes, pues por ejemplo los pacientes asmáticos, que tienen esa sensación de opresión en el pecho, esa sensación de falta de aire. Entonces, yo creo, así, resumiendo a grosso modo, cada caso será un mundo, evidentemente, pero creo que en estos casos, si esos pacientes usan el inhalador de rescate y esa falta de aire, esa sensación de opresión, que normalmente viene acompañada pues de esa sibilancia, de ese pitido a la hora de respirar, al tomar la medicación esa de rescate, como podría ser el salbutamol, desaparece, pues evidentemente estaríamos hablando de que son síntomas propios de la enfermedad. Y por otro lado tendríamos pues lo que nos comentabas tú, ¿no? El anticiparse, lo que yo puedo ver en los pacientes, en la situación que vivimos ahora, esa ansiedad que sienten, pues porque si les pasa cualquier cosa saben que no es bueno que acudan al hospital, pues por el miedo de que se puedan infectar. Eso al final creo que les genera una ansiedad o un estrés adicional y puede incluso a lo mejor desencadenar esa sintomatología respiratoria que decíamos propia de la enfermedad. Por eso creo que es interesante saber esas diferencias, ¿no? Entonces, Sí. Elena, ¿qué Sí, 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 consejos sí, sí. nos darías para que a los pacientes no les afectara en exceso estas situaciones? Bueno, pues a ver, consejos hay muchísimos, ¿vale? Os puedo dar unos cuantos. El primero que os diría sería practicar mucho para aprender a vivir en el presente. En trastornos de ansiedad o en síntomas de ansiedad, no tiene por qué haber un trastorno siempre, es básico aprender a vivir en presente. Las personas que experimentan ansiedad no viven en el aquí y ahora, viven en mañana, en la semana que viene o en el mes que viene, siempre anticipando lo que va a Adelantan. ocurrir y además siempre lo anticipan. Claro, y además siempre como algo negativo, ¿no? Como hemos dicho antes, siempre va a ser algo malo lo que va a ocurrir. Entonces, para mí lo más importante de todo en estos casos es, que no es nada fácil, creo que lo hemos dicho en otros talleres, es aprender a vivir en el presente. Eso requiere un trabajo a nivel mental muy importante, pero eso es lo básico. Y luego también trabajar en nuestras emociones, que tampoco es nada fácil. Aprender a identificar nuestras emociones y a aceptarlas. Porque la gente cuando se siente mal, por lo general, tiende a evitar lo que siente, ¿no? Uy, me estoy sintiendo nervioso, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo angustia, y tratamos como de evitarlo, como de frenarlo. Y no se trata de eso. Se trata más bien de aprender a aceptar lo que estamos sintiendo, que no es lo mismo que resignarse en ningún caso, aceptar lo que estamos sintiendo y a partir de la aceptación, también lo hemos comentado en otros talleres, porque hay cosas que son características de cualquier tipo de problema que podamos tener, a partir de esa aceptación, trabajar nuestras emociones para poco a poco irlas convirtiendo. Por ejemplo, en este caso, en problemas de ansiedad, se trataría de aprender a convertir la ansiedad en miedo. El miedo no es un trastorno, el miedo es algo también funcional. El miedo llega a nuestra vida para avisarnos de que algo también está sucediendo y tenemos que prestar atención a algo. Entonces,
muy importante aprender a prestar atención a nuestras emociones para convertir esa ansiedad en miedo. Y luego, otros consejos que os podría dar: no tomar estimulantes. Si tienes un problema de ansiedad, si tienes cualquier tipo de síntoma de ansiedad, el tomar estimulantes evidentemente no nos puede beneficiar para nada. Mantener una rutina de sueño es muy importante también a la hora de tener un problema de ansiedad. Realizar ejercicio físico, fundamental. Mantener una vida activa es básico. Mantener relaciones sociales que nos gratifiquen. Y no solo relaciones sociales, sino también actividades que nosotros realicemos cada día, actividades que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. O sea, buscar siempre cosas positivas para realizar, ¿vale? Y también aprender a organizar nuestro tiempo. Eso de lo que hablábamos en el anterior taller, ¿recuerdas? En personas que tienen problemas de ansiedad, el aprender a organizar su tiempo también puede disminuir mucho la angustia que están sintiendo. Y en última instancia, pues siempre, por supuesto, pedir ayuda profesional siempre que vean que lo necesiten, pues lo que decimos, que para eso estamos los profesionales, para ayudarles. Vale. Sí, hay un aspecto que has dicho que es importante, que es el ejercicio físico, que aparte yo creo que al paciente con patología respiratoria, aparte es una cosa que se les prescribe muchísimo, pues porque se ha visto que está recomendado. Y también creo que influye bastante en cómo combatir ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Con lo cual sería una buena manera de cómo paliar, como si dijéramos esas tres cosas parcialmente. Sí. ¿Nos podrías explicar un Sí. poco cuáles son los beneficios y las recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues vamos a ver, el realizar cualquier tipo de actividad encaminada a nuestra mejora conlleva muchísimos beneficios en todos los sentidos. Para empezar, a nivel emocional, nuestras emociones se equilibran muchísimo, se regulan muchísimo y, por lo tanto, pues eso, estamos hablando de síntomas de ansiedad, los beneficios, pues todos, evidentemente, nuestro día a día se va a ver disminuida la angustia, esa agitación a nivel psicomotriz, ¿no? O sea, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, nuestras emociones se van a controlar y se van a autorregular bastante. Y luego también, pues a nivel, como estábamos diciendo, como todo va unido a nivel físico, pues también nosotros nos vamos a sentir mucho mejor, porque los problemas de ansiedad conllevan muchos problemas fisiológicos, ¿no? Hay mucho síntoma fisiológico en los trastornos o dificultades de ansiedad. Entonces, personas con enfermedades respiratorias pueden verse muy beneficiadas trabajando su ansiedad, porque cuando mejora la ansiedad, los síntomas que les provoca la enfermedad respiratoria seguramente también mejoren, por lo que decíamos antes de que muchas veces va unido, ¿verdad? Y luego, pues, el trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Pensamientos, emociones y conducta, que también va todo ligado. Cuando aprendemos a controlar esto, nuestro nivel de vida, a nivel de salud, tanto física como mental, va a mejorar muchísimo. Vale, sí, está claro. Entonces, en tu campo, y creo que a veces nosotros también las usamos porque son ejercicios que son habituales de técnicas ventilatorias que nosotros llamamos en cuanto a la fisioterapia respiratoria. ¿Qué ejercicios utilizarías para estas situaciones? Bueno, pues técnicas para manejar la ansiedad hay muchísimas y siempre va a depender tanto del paciente como de los síntomas que presente el paciente. Entonces, en función de esos parámetros, se van a utilizar unas técnicas u otras.
voy a enumerar algunas por poner algunos ejemplos, pero hay muchas más. Lo que sí que es muy importante es que estas técnicas siempre estén guiadas por un profesional. Podéis buscar información, pero siempre es importante, por lo menos para empezar, que la práctica esté guiada por un profesional. Hay una técnica que a mí me gusta mucho y además está totalmente demostrado que funciona. Probablemente muchos de vosotros la conoceréis. Se llama técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Y es una técnica que consiste en aprender a identificar qué partes de nuestro cuerpo estamos tensando cuando sentimos ansiedad y aprender a relajarlas. Como bien hemos dicho antes, la parte fisiológica y la parte emocional van ligadas. Entonces, con esta técnica no solo vamos a aprender a relajar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Es una técnica que requiere de 10-15 minutos al día. Yo recomiendo siempre hacer por lo menos no, dos prácticas al día. O sea, estamos hablando de 20-30 minutos al día y está demostrado que es bastante eficaz para casi todos los pacientes con síntomas de ansiedad. Luego hay otra técnica que la has nombrado antes, la técnica de respiración diafragmática, que casi todas las personas que nos estén escuchando seguro que la tienen ya muy practicada. Ayuda mucho a nivel psicológico también porque como ayuda a oxigenarnos, ¿verdad? Nuestro cerebro se oxigena cuando realizamos la respiración diafragmática y conseguimos que el aire no se quede en el pecho, sino que baje al abdomen, al diafragma. Eso hace que nuestro cerebro se oxigene mucho y nos provoca una enorme relajación si conseguimos practicarla en condiciones, ¿vale? Y aquí un pequeño inciso. La meditación. Aquí Sí, dime, con sí. esta técnica, yo creo que aparte el paciente en ese momento tiene que concentrarse en su propia respiración, sincronizarse Sí. con su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que Eso también en es. ese momento, aparte de estar trabajando la oxigenación y el aumento de esa ventilación y cómo diriges esa ventilación, creo que al final también estás evadiéndote un poco, a lo mejor, de esta situación de estrés o de esa situación de ansiedad, porque te estás focalizando en cómo tienes que respirar y si lo estás haciendo correctamente o no. Nosotros es Sí, una técnica que también usamos bastante. claro. Sí. Además, bueno, lo has descrito perfectamente y claro, o sea, este tipo de técnicas hacen que miremos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, que nos centremos únicamente en la respiración y eso hace, pues eso, que otros pensamientos que van por ahí rumiando y tal y nos hacen sentir mal, pues en ese momento esos pensamientos como que se dispersan y nosotros nos centramos únicamente en nuestra respiración, en nuestras sensaciones corporales y eso nos lleva a la calma. Muy importante, sí. Y bueno, otra técnica, la técnica de meditación, para la que es muy importante también manejar las técnicas de respiración, van unidas. Las técnicas de meditación para aprender a parar, a observarnos, a estudiar cómo nos sentimos, a observar nuestras emociones y lo que decíamos antes, a aceptarlas y a partir de ahí a dejar fluir todo, ¿vale? Para aprender a manejarnos desde un estado emocional neutro, ¿de acuerdo? Por otro lado están las técnicas de reestructuración cognitiva, que también son muy utilizadas en psicología, para aprender, como decíamos antes, a manejar y trabajar emociones, pensamientos y conducta. A través de las técnicas de reestructuración cognitiva conseguimos trabajar sobre la cognición, sobre los pensamientos, sobre lo cognitivo y esto va a influir de forma inevitable en los pensamientos y de forma inevitable en nuestra conducta. Pero esto no es lineal, o sea, si trabajamos sobre la conducta también va a influir en los otros dos aspectos y si trabajamos en el pensamiento también va a influir en los otros dos aspectos. Es como si fuera un círculo, ¿de acuerdo? Y por último, la última, hay muchas más, pero la última que os voy a nombrar, técnicas de exposición. Esto se utiliza también sobre todo en ataques de pánico, ¿de acuerdo? Las técnicas de exposición a la preocupación. Esto sí que es importantísimo realizarlo siempre acompañados de un profesional, ¿vale? Todas es importante, pero esta es imprescindible, por favor. Esto nunca lo hagáis solos, pero sí que os lo quería nombrar para que sepáis que es una técnica que existe y que tiene muy buenos resultados por lo general. Consiste en, de forma guiada por el psicólogo, por el terapeuta,
exponernos a la situación que nos genera angustia, ansiedad, malestar y no evitarla, no huir de ella, porque las personas que sienten angustia y ataques de pánico, pues como hemos dicho antes, sienten una necesidad imperiosa de huir. ¿Y que estamos consiguiendo? Que la próxima vez que surja esa situación que nos ha generado esa angustia, nuestros síntomas van a ser mucho mayores, ¿vale? Entonces, estas técnicas de exposición nos ayudan a enfrentarnos a la situación consiguiendo que nuestro nivel de ansiedad vaya disminuyendo. Y entonces nos vamos habituando a este tipo de situaciones. No sé Vale, si me estoy explicando sí, bien. es como si fuera un reentrenamiento, ¿no? Como si dijéramos, es en pequeñas dosis y Eso es. siempre acompañada pues, por un profesional que te va a saber guiar cómo hacerlo, ¿no? Enfrentarse un Sí, poco a ese miedo que te genera al final y que lo magnificas, supongo, pues ir haciéndolo un poquito más pequeño pues para controlar la situación. Muy bien, Elena, sí, pues me ha eso es. parecido súper interesante. Y si te parece, pues ahora dejamos ronda de preguntas para ver si tienen dudas, ¿vale? Estupendo. Vamos allá.